Bueno, estimados estudiantes, entonces en el segundo encuentro vamos a hablar sobre la suma y resta algebraica. Entonces, para uno poder sumar y restar en álgebra, ¿sí? Los términos deben ser, ¿sí? Deben ser semejantes, ¿sí? O sea, no es si se quiere o no se quiere, no, es obligatorio. Para yo poder sumar en álgebra, ¿sí? Los términos deben ser semejantes. ¿Qué significa semejantes? Significa que su parte literal sea la misma. Entonces vamos directamente con un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí sumar eh, 3x, bueno, ahorita hago el cuadrado y más 3xy cuadrado menos 2xy más 4. Bueno, vamos a sumar el siguiente. Vamos a poner esto como negrita mejor, me va a tocar como cambiarle la letra. Bueno, no, dejémoslo así. Ponémosle la letra. Listos, entonces pónganle cuidado. Vamos a tener los siguientes. Aquí es x al cuadrado. Aquí es xy al cuadrado. Aquí es 2xy. Aquí pongamos x cuadrado y aquí xy cuadrado. Bueno, ¿qué significa que sean semejantes, muchachos? Ya lo acabé de decir. Que la parte literal, es decir, las letras, sean iguales. Entonces, yo no puedo sumar, por ejemplo, este 3 con este 3. ¿Por qué? Porque aquí el cuadrado lo tiene x, mientras aquí el cuadrado lo tiene y. ¿Sí? Entonces, yo puedo sumar solamente 3x cuadrado y con 4x cuadrado y. Y yo puedo sumar este 3xy cuadrado con menos 6xy cuadrado. ¿Sí? Este menos 2xy se deja solito. ¿Por qué se deja solito? Porque no hay términos semejantes. Entonces se deja tal y como está. Y por último, el 5 también se deja solito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pónganle cuidado cómo se desarrolla. Es muy sencillo. Cogemos los términos que son semejantes. Entonces quedaría 3x cuadrado y. ¿Sí? 3x cuadrado y. Y lo sumamos con el otro que es semejante. Más 4x cuadrado y. ¿Sí? Más 4x cuadrado y. Listo. Ahí sumé quiénes. Estos están acá. Ahora vamos a sumar los azules. ¿Sí? Más 3xy cuadrado. Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes vean la diferencia. ¿Sí? De quién lleva el cuadrado en este caso. Entonces, con menos 6xy cuadrado. Entonces, ese cuadrado me define quiénes van a estar. ¿Sí? Menos 5 agrupados para poderlos sumar o restar. ¿Por qué yo escribí suma y resta? Porque como ustedes ya saben cantidades positivos y negativos, ¿sí? La suma y la resta pasa a ser prácticamente la misma operación. Entonces, hagamos esa suma, entonces vamos a sumar estos dos, vamos a sumar estos dos, ¿sí? Ay, aquí yo me comí un término, menos 2xy, ¿sí? Qué pena, no lo había copiado.
Menos 2XY. ¿Listos? Entonces, 3 más 4, pues simplemente nos da 7X cuadrado Y. ¿Sí? Y lo dejamos así. Entonces, aquí yo quiero que ustedes vean que estos dos no se pueden sumar con estos dos. Porque, vuelvo y repito, la parte literal, es decir, las letras, no son las mismas. Ahora, más 3 menos 6. Entonces da menos 3XY cuadrado. ¿Sí? Menos 2XY. Lo dejo solito tal y como lo tenía desde el principio. ¿Pero por qué? Pues porque no hay más términos semejantes. Entonces, como no hay más términos semejantes, no hay con qué más sumarlos y se deja tal y como está. Y lo mismo el menos 5. ¿Sí? Como no hay más números, entonces simplemente se deja así tal como está. Preguntas, muchachos, dudas, algo que no hayan entendido de esa suma. Esta ya es la respuesta. Entonces, algo que no hayan entendido, con gusto lo explico. Profe, en la segunda, en la azulita, o sea que, digamos, se resuelve la primera, la que se agrupó a la izquierda, y al momento de resolver la segunda, ¿solamente se colocaría el primer componente que aparece o cómo se toma esa decisión de x, 3XY al cuadrado? Si también está 6XY al cuadrado ahí. Juan Ortiz, ¿cuánto da 3 menos 6? Ah, sí, 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 no, no me había dado cuenta que era una resta, así que pena. Pues sí, Bueno, ojo con eso. pero entonces sí, 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 ya lo entendí. ¿Sí? O sea, este primer término es el resultado del rojo. Este segundo término es el resultado de lo azul. Este pues es el mismo y este menos 5 es el mismo. ¿Listos? Bueno, entonces esa es la suma y resta algebraica. Así de sencillo. Vuelvo y repito, los términos deben ser semejantes. ¿Qué es semejante? Que la parte literal sea la misma. ¿Listos? Entonces vamos a hacer otro. A ver. Bueno, espera ¿Ese entonces. sería un trimonio? ¿Sería un trimonio eso? Un trino. Eso sería un cuatrinomio. Pero aquí no, aquí estamos hablando de polinomios. ¿Sí? Suma y resta de polinomios. Sí, yo no. Eso de monomios, pues lo vamos a ver en la multiplicación. En la multiplicación sí vamos a ver monomios y polinomios y esto. En la suma, pues simplemente es organizar los que son semejantes y pues eso nos puede dar, en este caso, un cuatrinomio. ¿Por qué? Porque aquí está el primero, aquí está el segundo, el tercero y el cuarto término. Entonces, como son cuatro, se llama cuatrinomio. Bueno, vamos a desarrollar otro, entonces, bueno, no guardar. Eh, Nosotros podemos utilizar el álgebra de Baldor como guía, a pesar de que ese es un libro que ya pues casi no se utiliza en varias instituciones educativas porque es muy metódico, ¿sí? Y pues la matemática ha cambiado muchas cosas, ese libro es de los años 60, 70 más o menos, fue que el doctor Aurelio Baldor, un cubano, ¿sí? A Baldor no es ese señor que está ahí dibujado en el libro, Baldor es un doctor cubano, ¿sí? Recuerden que Cuba tenía una ideología que tenía que ver con Rusia, ¿sí? Con el comunismo. Entonces, los cubanos tenían el apoyo de los rusos y lo que hizo este señor Baldor fue, pues, tratar de sacar lo más básico del álgebra, porque esto realmente es lo más básico, todo lo que está en el álgebra de Baldor, para que lo estudien los muchachos de bachillerato. Inicialmente, pues, ese libro se hizo más que todo para Latinoamérica, pero pues ese libro ha trascendido y se ha explicado en diferentes países, ¿sí? Pero entonces lo que les digo, el álgebra de Baldor es muy bueno como para uno empezar la temática, para empezar a hacer ejercicios, para entender los ejemplos que trae, porque es bien ilustrado, pero hoy en día, pues como ya les estaba diciendo al principio, el álgebra se relaciona con muchas áreas del conocimiento. Entonces ustedes ven un texto, por ejemplo, de álgebra más reciente, entonces ya los problemas ya son, digamos, que una fábrica de celulares, que en la economía de un país
O sea, ejemplos ya más aplicados, ¿sí? Entonces, por eso es que el álgebra de Baldor hoy en día, pues sí se recurre a ella, pero ya no tanto como hace 15 años hacia atrás. Bueno, muchachos, vamos a desarrollar este último. A ver, vamos a hacer este otro. Profe, Cuénteme. profe, una pregunta. Eh, ya que su merced tocó el tema, ¿su merced sabe cuál es el motivo por qué coloca una foto de una persona que no corresponde al nombre? Hablando del álgebra. Pues el álgebra es porque O esto, sea, ¿qué? sí, Bueno, explíqueme mejor la pregunta y le respondo sí, por qué. ajá, sí. ¿Por qué, si, su merced lo acaba de decir, por qué ese señor Baldor tiene otra foto? O sea, en el libro colocan otra foto que no es él. Esa es mi pregunta, profe. Eh, yo creo que el doctor Aurelio Baldor nunca pensó que su libro fuera a ser tan famoso, pero él realmente lo que hace ahí, eso se llama una apología a, digamos, como un rendirle homenaje a los árabes, porque el álgebra, desde los principios de las civilizaciones, sí, porque recuerden pues que nosotros no solamente, no tenemos no solamente 2000 años, sino nosotros tenemos muchísimos más, pero fueron los árabes y todas esas civilizaciones que estaban en el entorno de los árabes, ¿sí? Los hindúes, los que empezaron a utilizar las cantidades desconocidas y las empezaron a simbolizar, es decir, a colocar unas letras o algunos símbolos para representar lo desconocido. Eso fue llevado hasta los egipcios, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, ellos hicieron grandes construcciones, porque los egipcios no solamente hicieron las pirámides, sino algo de admirar fue el manejo que le dieron al río Nilo para su agricultura, ¿no? Y pues otras civilizaciones que pues utilizaron más sus avances en las matemáticas para la guerra, ¿no? Para poder invadir otros pueblos. Entonces, realmente ese libro trae esa portada, ¿sí? La antigua, porque hace unos años ya hay otra edición, y ahí sí aparece el doctor Aurelio Baldor, ¿sí? Ya no sale ese dibujo, pero vuelvo y repito, ese dibujo es como en homenaje a los árabes que fueron los primeros de los que se tienen vestigios y conocimientos que manejaron el álgebra estructural, se llama eso, ¿sí? Es decir, que ya empezaron a no solamente asignar variables, sino a trabajar con ellas para hallar, por ejemplo, perímetros y áreas de figuras geométricas, ¿sí? Dado, por ejemplo, como el teorema de Pitágoras y demás. Bueno, hagamos aquí otro. Si ustedes miran ese libro, ¿sí? Si ustedes miran ese libro, el que les estoy diciendo, el nuevo ya no trae ese árabe ahí, que era un pensador, ¿no? También de Al-Juarim. Bueno, sigamos acá, más, mm, hagamos, no, hagamos más bien menos 8YZ. Bueno, vamos a hacer este, a ver, les arreglo, les pongo los cuadrados. Entonces, tenemos XZ, YZ, dejémoslo así, menos 6 YZ, 12 XZ. Sí, dejémoslo así, no le vamos a poner exponentes. Vamos, qué es lo que nos daría aquí, digamos, como el enunciado del ejercicio? Entonces, sumar la siguiente expresión algebraica, ¿sí? Entonces, vamos a buscar cuáles son semejantes. Entonces, con rojo, 4XZ, 12XZ, otro 12XZ, y listos. Esos tres son semejantes. Ahora, vamos a agrupar YZ. Entonces, 8YZ, 6YZ y menos 8YZ. Y este lo vamos a hacer de otro color porque este está solito.
Entonces, como ese no tiene más términos semejantes, pues fácil. Simplemente se deja tal y como está. Y entonces, cogemos los rojos. ¿Y cómo serían los rojos? Entonces sería 4, ¿sí? Más 12, más 12. Y miren lo que voy a hacer. Vamos más bien a colocar esto acá. Está molestando este mouse. Entonces, hagamos paréntesis. Colocamos 4 más 12 y colocamos XZ. Eso se puede hacer, eso se llama factor común y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vamos a ver el jueves, que es factorización. Pero ¿qué fue lo que yo hice ahí? Pues simplemente agrupar los que son XZ, sacar los coeficientes o la parte numérica, es decir, los numeritos que están acompañando a XZ, y dejarlos ahí en un signo de agrupación para después hacer las operaciones, la suma, la resta, lo que tengo que hacer ahí. Ahora, vamos a agrupar los YZ, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, todos son negativos, ¿sí? Entonces, menos 8, menos 6, ¿sí? Es decir, los azules, y menos 8. En álgebra y en general, en todas las matemáticas, se debe tener mucho cuidado cuando hay un menos antes de un paréntesis, porque ese menos cambia todos los signos que estén, de todos los términos que estén dentro del paréntesis. Y dejamos aquí YZ. Por último, colocamos acá menos XYZ, ¿sí? Que es el verdecito que no era literal con nadie, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué desarrollamos acá? Fácil, 4 más 12, eso nos da 28 XZ, ¿sí? Entonces 12 más 12, 24, más 4, 28 XZ. Ahora, menos 8, menos 6, menos 8, esto nos da menos, ¿qué? Menos 22. Entonces, menos 8, menos 6 da menos 14, menos 22 YZ. ¿Sí? Por último, menos XYZ. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Entonces, ¿por qué esa es la respuesta? Pues simplemente pues porque 28 sale de esta operación que está en el paréntesis, menos 22 sale de esta operación que está ahí en el paréntesis, y XYZ pues, se deja así solito porque no habían términos más semejantes. En el texto de Baldor y en muchos otros textos, organizan las expresiones, por ejemplo, aquí, si estuviera x al cubo, entonces aquí estaría x al cuadrado, aquí estaría x a la 1, ¿sí? Eso se llama ordenar las expresiones en orden descendente, o sea, si los exponentes van 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? O también en orden descendente, por ejemplo, la y. Entonces yo puedo llegar aquí la y, aquí es a la 2, aquí es a la 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, muchachos? Pues que en el álgebra uno puede organizar estos términos. ¿Por qué? Pues porque estos exponentes que ustedes ven acá, ¿sí? Que están para las variables, estos exponentes son el grado del término algebraico. Aquí, por ejemplo, x al cubo significa que es de grado 3, es un monomio de grado 3. Aquí, x al cuadrado es un monomio de grado 2. Aquí, este también es un monomio de grado 4. Pero si, por ejemplo, me dicen cuál es el grado de todo ese polinomio, después de trinomios, no se acostumbra a decir ni cuatrinomio, ni quintinomio, ni sextinomio, sino se dice polinomio, ¿sí? Porque ya sabemos que un polinomio es 2 o más. Pero en este caso, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería un heptinomio. Y sería de grado 4, porque 4 es el mayor exponente de todos. Si aquí tuviera, por ejemplo, la z elevado a la 5, ¿sí? Si fuera la z elevado a la 5, entonces sería un heptinomio de grado 5. El grado lo coloca el exponente mayor. ¿Listos?
esto que estaba explicando es, digamos, la clasificación de algunas expresiones algebraicas de acuerdo al grado, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas de ese problemita. Profe, ¿dónde salió el más? Eh, ¿Este más? Sí, profe, yo también tenía esa Sí, pregunta. señor. Uy, menos mal porque ya iba a quitar la imagen. Muchachos, lo que pasa es que vamos a sumar todas las cantidades negativas, pero sin ese más nos da lo mismo. Lo que pasa es que si yo no coloco ese más, ¿sí? Entonces debería escribir YZ para todos los términos. ¿Qué es lo que sucede? Es que este menos 8, este menos 6 y este menos 8 están multiplicando a YZ, ¿sí? Porque recuerden que todos tenían YZ. Entonces, ¿qué sucede? Yo agrupo, pero si yo agrupo estos paréntesis, tengo que colocar el más y si no, este primer término estaría multiplicando al segundo. Y en general, esto es una suma, ¿sí? Suma de unas cantidades positivas y les voy a sumar unas cantidades negativas, ¿sí? Entonces, ese más se debe colocar ahí por dos razones. Uno, porque se agruparon los coeficientes, es decir, coloqué paréntesis. Y dos, pues si se agruparon, esto me quedaría multiplicando en la primera expresión, entonces quedaría mal. Bueno, listos, buena pregunta. Bruce Lee, cuénteme. Sí, profe, es que ahorita estaba viendo un video en el receso y por eso que se llama suma algebraica, porque se debe colocar un más en las operaciones. O cuando hay dos signos, perdón, sí, cuando hay un signo, o sea, como un signo pegado, dejarlo, colocarle un más en la mitad. Eso es lo que puede entender, no sé si estoy equivocado, profe. Sí, bueno, a ver, vamos a ver quién estaba atento de lo que yo dije. Y les dije que la suma y la resta se volvían como la misma operación. Así como una vez yo les dije a unos estudiantes, pero más pequeñitos, les dije que se fusionaban esas dos operaciones y un niño me dijo, uy, profe, se fusionan como Goku y Vegeta. Es, como ustedes, digamos, conocen lo que es una fusión, o sea, es como si se mezclaran las dos. Entonces, ¿por qué se mezclan esas dos operaciones? ¿Por qué se fusionan? Suma y resta, yo lo expliqué por ahí. ¿Por qué se fusionan, profe? Sí, ¿por qué la suma y la resta pasaría a ser como una misma operación? Profe, porque ahí dice que sume, pero si en caso dado de que sea una resta, pues tiene que operar. Si le toca suma, pues suma. Si le toca restar, pues resta. O sea, están como las dos ahí. O sea, es una operación. Si le toca pues hacer la suma, pues lo suma. Y si está el signo negativo, pues lo resta. Muchachos, Profe, bueno, cuénteme. profe, es porque se agruparon las partes que estaban arriba, en los exponentes de arriba, y pues dieron esos como esos dos conjuntos, ¿no? Y más bien yo le tengo una pregunta, profe, una inquietud. En la resta, en los que son 6Y, Z, digamos, si hay una suma dentro del paréntesis, no tiene nada que ver, se suma y se resta normal. Bueno, primero demos respuesta a lo que estaba preguntando. ¿Por qué se fusionarán esas dos? Profe, Para agrupar los semejantes. profe, porque la resta y la suma jerárquicamente son iguales. Bueno, también es válido. Muchachos, la Porque se respuesta, agrupan términos semejantes. no, la respuesta es sencilla, porque es que, mejor dicho, para saber álgebra hay que saber cantidades positivas y negativas, porque ya nosotros podemos trabajar con cantidades enteras. Recuerden que los enteros son positivos y negativos. Entonces, la suma y la resta se fusionan, no solamente desde el álgebra, sino desde la aritmética también, porque vuelvo y repito,
O sea, se pueden sumar cantidades negativas. Esa es la respuesta. Yo puedo llegar y sumar 5, 6, 7 cantidades negativas. Y eso no significa que sea una resta. ¿Sí? No, se están sumando cantidades negativas. Ahora, lo que preguntaba su compañero respecto a que si dentro del paréntesis puede haber un menos, un más, eso no hay ningún inconveniente. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, hagámoslo con otro color. Digamos que esto sea más 6, ¿sí? Por decir algo. Este no es menos 6, sino más 6. Entonces, simplemente esto nos daría menos 10. ¿Por qué? Porque menos 8 da menos 16. Menos 16 más 6 me da menos 10. Entonces, eso no hay ningún inconveniente. Que dio la casualidad que aquí eran puros negativos y aquí puros positivos, pero eso no significa que aquí, por ejemplo, esto sea negativo, ¿sí? Que este sea, por decir algo, menos 12. Entonces, si tenemos 4 menos 12 más 12, pues eso simplemente se elimina y nos daría 4. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Bueno, multiplicación, Ángel. Bueno, Nairo, a ver, cuénteme. Profe, qué pena. Bueno, en el sentido de que entonces por lo menos menos 8 más 6 menos 8, se colocaría igual el número mayor que tenga la resta o la suma sería el resultado, ¿sí? Entonces por lo menos que se dice menos 8 sería 16 más 6, ¿sí? Entonces sería menos 10. Sí, señor. Daría menos 10. Ya, listo. Listo, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, no comparto ese ejercicio porque ya lo tachoneé mucho, o sea, ya le hice muchos tachones, muchas correcciones, entonces si lo subo así, se van a perder. Multiplicación algebraica, ¿qué consultaron ustedes por esa multiplicación algebraica? Ah, recuerde que con la suma yo puedo sumar fraccionarios también, ¿no? Pero bueno, ¿qué hicieron por esa multiplicación algebraica? No, profe, pues usted dijo que averiguáramos sobre la suma y solamente alcancé a ver de suma nada más, no llegué a Profe, multiplicación. yo no sé si estoy mal, pero es como algo similar, simplemente se multiplican los que tengan los mismos, ¿cómo se llama? Que sean similares, que tengan la misma variable, algo así, ¿cómo se dice? Que tengan Semejante. la misma, que sean semejantes, tal cual. Y se multiplica, sino que creo que ahí ya lo que es X y Y o Z, ya se empiezan a multiplicar. Digamos, si está XY y XY, entonces creo que me queda X al cuadrado y al cuadrado. O sea, se multiplican los términos semejantes como tal y ya si hay, se multiplican las variables, los términos semejantes. El número y los términos semejantes. Bueno, Sergio, antes de ir a la parte procedimental, me refiero más que todo a qué es multiplicación, o sea, o como qué difiere de la multiplicación que ustedes siempre han desarrollado en aritmética, ¿sí? Cristian, ahí alzado la mano, iba a preguntar algo. No, señor. Ah, ya. No, pero sí había alzado la mano o fue que vi mal. Sí, señor. Ah, bueno, ok. Pónganle cuidado, muchachos. La multiplicación algebraica para entenderla, ¿sí? Porque ahora vamos a multiplicar letras. Pues en este caso nosotros vamos a tener que ver unas definiciones o unas propiedades. Y vamos a empezar. Entonces, eh, todos los estudiantes deben tener claro la siguiente definición. Esto es una definición. A más A es igual a 2A. ¿Sí? 2A. A menos A sería igual a 0. No confundir A por A. Yo puedo hacer un paréntesis o un punto, pero realmente por eso se hace un paréntesis, ¿no? A por A es A al cuadrado. Y esas son definiciones.
¿Sí? ¿Por qué los estudiantes hay veces se confunden? Porque es que en la multiplicación algebraica nos toca sumar, ¿sí? Ahorita cuando veamos multiplicación de polinomios, pues se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí en la multiplicación algebraica sí es importante tener tres cosas claras. La primera, las definiciones y propiedades, que es lo que estamos viendo. Entonces, esto, por favor, es una definición y es la definición de suma. Entonces, ustedes van a decir, pero bueno, si nos está definiendo la suma, entonces, ¿para qué si estamos multiplicando? Realmente esta definición se utiliza es como para que no nos vayamos a confundir, ¿cierto? Una cosa es A más A, otra cosa es A por A. La suma, ¿sí? Una manzanita es más otra manzanita, pues son dos manzanitas. Aquí no. Aquí A por A lo que hace es que los exponentes se suman. Otra definición, parece obvia, parece muy sencilla, pero es muy, muy importante. Toda expresión elevada a la 1 nos da la misma expresión, ¿sí? Esa también es muy importante para todo esto del álgebra. La cuarta, toda expresión elevada a la 0, ¿sí? Es igual a 1. A 1. ¿Listos? Esta es una propiedad. ¿Qué por qué? Podemos durar 2 años estudiando matemáticas y ahí sí más o menos uno podría medio entender, porque pues no es tan sencillo, muchachos. Para poder entender eso hay que ver muchas cositas de cálculo avanzado, ¿sí? Porque es que es algo que tiende a ser ilógico, ¿no? O sea, ustedes elevan un exponente 0, cualquier expresión algebraica, cualquier expresión matemática, y nos da 1, ¿sí? Nosotros simplemente lo vamos a tomar como una definición y siempre que ustedes tengan algo elevado a la 0, por ejemplo, raíz cúbica de seno hiperbólico o seno de 30 grados, ¿sí? Seno cuadrado de 30, ¿sí? Menos coseno hiperbólico, bueno, pero si esto está elevado a la 0, ¿sí? Simplemente todo es igual a 1. En matemáticas recuerden que se coloca una diagonal y se pone un unito aquí, ¿no? Para indicar de que todo esto nos da 1. Entonces, esas definiciones son importantes. Estas 4 que tenemos ahí. A a la 0 elevado a, toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Estas son definiciones. Pero las propiedades, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá. Definiciones. Aquí sí vamos a colocar unas propiedades que son importantes, que nosotros las vamos a analizar como propiedades de potenciación. ¿Sí? Realmente son muchas propiedades, son más de 50 propiedades, pero nosotros vamos a ver las más importantes de todas. ¿Sí? Propiedades de potenciación. Por ejemplo, ¿cuáles? Y empecemos aquí por la primera. A a la n, ¿sí? Por A a la m, ¿sí? Miren que es la misma base. A a la m es igual a la n más m. A la n más m. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto. X al cuadrado por X al cubo, simplemente eso es igual a X a la 5. ¿Sí? Eso es igual a X a la 5. ¿Y por qué? Pues, porque se suman los exponentes. Esto se puede hacer siempre y cuando las letras, es decir, los coeficientes o las bases sean las mismas. Es decir, que si yo tuviera aquí, por ejemplo, una B, A a la M por B a la M, ya esto no se puede hacer así. No se suman los exponentes, se dejan tal y como están. Eso se deja solamente cuando son la misma base. Y esa se llama multiplicación con base, con igual base. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues se suman los exponentes. Y es más, miren acá. Aquí, si yo multiplico a a la 1, pues este mouse no me va a dejar hoy. A a la 1 por A a la 1
Simplemente lo que hace es que se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Y esa es la primera propiedad y es tal vez una de las más usuales. Bueno, muchachos, son las 8:14, lo que se demore grabando y trabajamos la última media hora. Yo creo que hoy dejamos aquí en multiplicación algebraica, de pronto propiedades de potenciación, y el jueves sí vamos a entrar a factorizar, ¿sí? Entonces son las 8:15, póngale por ahí 10, 15 minuticos, ¿sí? Ya actualicé el equipo, que era lo que me tenía un poquito ahí como molestando. Entonces vamos a dejar por acá la grabación.